Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Existen diversas situaciones en las que generar texto aleatorio puede resultar útil o incluso necesario. Por ejemplo, en el caso de la creación de contenido creativo, los escritores y guionistas generan ideas para historias, personajes, escenarios o diálogos. Los poetas y letristas se inspiran para crear poemas, canciones u otras obras literarias. Los diseñadores gráficos producen textos aleatorios para rellenar espacios en diseños o composiciones. En el caso del desarrollo de software y las pruebas, los desarrolladores de software generan datos de prueba para verificar el funcionamiento de aplicaciones o sistemas. Los técnicos en control de calidad crean casos de prueba con escenarios aleatorios para evaluar el rendimiento de un software o hardware. Los ingenieros de datos generan conjuntos de datos aleatorios para entrenar modelos de aprendizaje automático o realizar simulaciones. En la rama de la investigación y la educación, los investigadores generan datos aleatorios para realizar experimentos o simulaciones en diversas áreas científicas. Los educadores para crear ejercicios o actividades de aprendizaje, estudiantes para practicar habilidades de escritura o análisis de datos. En el caso de las ramas de entretenimiento y juegos, los creadores de contenido generan diálogos o descripciones aleatorias para contenido humorístico o satírico. Los usuarios para divertirse o entretenerse en plataformas online. En las ramas de seguridad y privacidad, los expertos en seguridad para confundir a los piratas informáticos o proteger información sensible. Y los desarrolladores de software implementan mecanismos de seguridad que utilizan texto aleatorio para encriptar datos o generar contraseñas seguras. Pues tenemos una herramienta a nuestra mano, Microsoft Word. Es muy fácil de utilizar la generación de texto aleatorio en ella. Escribimos en Word igual run, abro paréntesis, cierro paréntesis, damos enter y nos genera 5 párrafos con texto aleatorio. Si queremos generar una cantidad específica de párrafos, escribimos igual run, abrimos paréntesis, por ejemplo, escribo el número 15, cierro paréntesis y me va a generar 15 párrafos de texto aleatorio. Si necesitamos generar una cantidad de texto en párrafos y cantidad de frases de estos párrafos, por ejemplo, escribimos 10, que serían 10 párrafos, coma, y le escribimos el valor 6, que serían 10 párrafos de 6 frases cada uno. Damos enter y nos ha generado un texto aleatorio con 10 párrafos de 6 frases cada uno. Esperamos haya sido útil nuestro contenido. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.